Vamos a hablar sobre los procedimientos endoscópicos, sobre inteligencia artificial integrado a los procedimientos endoscópicos. Miren, yo creo que la mayoría de los que están aquí conocemos esta película que se llama Back to the Future. Vamos ahora como a imaginarnos que vamos al futuro del pasado, a ver algunos puntos clave de donde nació la endoscopia y puntos clave también de la inteligencia artificial. Empezamos en el 400 a.C., donde Hipócrates, con el famoso espéculo de Hipócrates, pues tuvo una idea revolucionaria en esa época. Simplemente se le ocurrió intentar ver al interior del cuerpo a través de la luz de las velas, y esa idea fue bastante revolucionaria, ¿no? Pasaron muchos años y en el siglo XIX, pues encontramos el primer endoscopio moderno, considerado así mismo el primer endoscopio moderno, que se llamaba Lynch-Lighter o conductor de luz, que lo creó el señor Bossini en 1804. Esta idea también fue súper revolucionaria. Yo imagino también que crearon la diatermia porque aquí dentro va una lámpara que permite al observador mirar a través de él en la vagina o el recto, y yo imagino que se calentaba algo, o sea que algo de diatermia se inventó en la época, pero esto fue una idea súper revolucionaria porque permitía ver por primera vez o puso la primera piedra de lo que se conoce hoy en día como un endoscopio. Así que eso fue algo muy revolucionario para la época. 150 años después llegamos a lo que conocemos como el endoscopio flexible. El doctor Basile, en 1957, inventa mediante fibra óptica el endoscopio flexible. Ya por fin se podía iluminar a lo interior del cuerpo. A través de luz artificial podíamos hacer de todo un poco, endoscopia. Se inventó en principio como un broncoscopio. Y ese mismo año, o esa misma década, se empezó a hablar de lo que venimos a tratar, inteligencia artificial. Se publicó la famosa teoría de Alan Turing, donde propuso que si las máquinas podían pensar como los humanos. Como vemos, la inteligencia artificial no es algo nuevo, empezó hace unos años atrás, y vamos a dar unos conceptos muy básicos sobre la misma, que ocurre primero en 1950, donde se crea ese concepto. Posterior, aquí vamos, posterior, en los 80, con el advenimiento de la computación, empezaron a aparecer los primeros algoritmos. Pues aquí el humano ha soñado con tener máquinas que trabajen para ello, ¿ven? Entonces, en 1980 empezaron a aparecer los primeros algoritmos de aprendizaje automatizado. Aquí estos algoritmos permitían a la inteligencia artificial de la época imitar la forma en cómo el humano aprendía, cómo el cerebro aprendía. Unos años después, bueno, muchos años después, en el 2000, pues hubo un gran salto. Ahí, pues, se creó lo que se llama el Deep Learning, que consistía en el aprendizaje anterior, es decir, en el aprendizaje automatizado se le enseñaba a las máquinas cómo hacer cosas. Por ejemplo, yo recuerdo en esa época cuando era un muchacho que había un programa que se llamaba Watson, que tú le preguntabas cualquier cosa, cómo se descubrió América, y te respondía, porque habían preguntas predeterminadas, ¿bien? Entonces, eso era muy básico. Si le hacía otra pregunta que él no estaba codificado para responder, se frizaba. Pero ya en los 2000 se ideó este nuevo aprendizaje que se llamaba Deep Learning o aprendizaje profundo, que incluía lo anterior, pero ahora las máquinas podían aprender por sí solas. Es decir, se crearon o imitaron cómo las neuronas están conectadas. Había algo que se llamaba redes neuronales artificiales. En esta época luego evolucionó a esto que se llama redes neuronales convolucionales, que potenció enormemente. Esto consiste básicamente en enseñarle unos datos a un computador, un algoritmo, para que vaya teniendo nodos de validación. Hay alguien que lo controla y luego el propio algoritmo desarrolla estos puntos de nodos para verificar, es decir, aprende de manera automática, y eso es lo que pasa hoy en día. Hasta ese punto, todo lo que voy a presentar se basa en tecnología técnicamente de esa época. Yo sé que todos conocemos ChatGPT, a lo mejor esperan que hablemos de ChatGPT. Esto fue reciente que se creó, hay cosas que se están usando y esa va a ser la gran revolución más adelante, como lo vamos a mirar. Pero, en inicio, esta nueva inteligencia artificial, pues es otro salto, fue creada en los 2020, por ahí, y en 2022 se creó ChatGPT. Es una inteligencia artificial basada en texto. Esta inteligencia integra todo lo anterior, más que ahora es capaz de crear nuevos conocimientos, puede razonar. Yo creo que todos le han tirado un ojito a ChatGPT, le han pasado algún formulario o alguna guía, resúmela, compárame, hace de todo. Y eso que es una inteligencia artificial débil. Vamos a ver qué hay más adelante. Pues en efecto, en el 2010 se creó a través del Deep Learning, o sea, aprendizaje profundo, varios algoritmos de aprendizaje, que esos nombres hay que más o menos conocerlos. Se llama CAT, CAT-I, CAT-X, así mismo fue evolucionando hasta un diagnóstico automatizado. CAT en inglés, en traducción, es un diagnóstico asistido por computadora. Hay diferentes algoritmos, ¿bien?
Este, que fue el primero que se creó, es de detección, es solo detectar, encontrar un pólipo y ya está, no hago más nada, pero te ayuda a identificarlo. Y así ha ido avanzando y hoy estamos por un CAT-Q o de Quality, que permite, a través que estás haciendo la colonoscopia, aparte de detectar, diagnosticar, permite también ver la calidad de la endoscopia, va a medir de todo. Bien, entonces, siguiendo, estos son algunos de los puntos más importantes. Como le comenté, en 2000 se validó o se desarrolló los Deep Learning. Luego en 2011 se creó, que fue una revolución, cuando se creó a Siri y luego el Alexa de Amazon. Esos son inteligencia basada en la tecnología anterior. Bien, el detalle es que en 2017 la FDA aprobó el primer CAT, o sea, el primer diagnóstico asistido por computadora, que fue para imágenes. ¿Bien? Y en 2018-2020 se empezaron a hacer los trials en gastroenterología. Y ahí es donde caemos nosotros ahora. Hay un montón. No todo lo he podido traer porque siguen desarrollando. Aquí afuera, de hecho, pude ver este, que es uno de los más modernos. Está con uno de los sponsors, de Pentax. Bueno, anteriormente yo tenía Discovery, que venía integrada al monitor. Vamos a ver. Venía integrada al monitor, pero hay un montón. Si se fijan aquí, este es el tipo. ¿Qué decir? El primer dispositivo que se creó con inteligencia artificial tiene el algoritmo que se llama CAT-E, o sea, de detección, simplemente identifica el pólipo. Solo hay unos pocos que integran tanto la detección como el diagnóstico asistido por computadora. ¿Bien? Hasta ahora no hay ninguno que tenga quality, pero ya están desarrollando los algoritmos, están por separado, la idea es la integración y esa es una parte de la gran revolución. Pero en efecto, de esto es lo que le estoy hablando. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Esto es una plataforma, yo le digo como una consola de videojuego. Lo que hace esto simplemente es integrarse a una torre de endoscopia y analiza el video en tiempo real. Analiza el video de tal manera que permite simplemente identificar. Esta es la plataforma de Kadai, de Fuji, que permite diagnóstico como detección. Y es lo mismo, esta es traspolada, puede ser utilizada con otra plataforma. ¿Por qué esto es importante? Mire, se sabe que de cada 1000 casos de cáncer de colorectal hay uno que se debe porque nosotros no vimos una lesión. Y se está enfocando mucho ahora la tecnología en la calidad de la endoscopia. Y yo creo, me adelanto a esto, que quizás en unos 10 años fácilmente, si uno busca trabajo, le van a pedir, dame tu reporte IQ, o sea, tu reporte de inteligencia artificial, porque la integración va a medir todo. Tasa de detección de adenoma, canulación, todo lo va a medir. Entonces, hay que recordar que por cada 1% que mejoremos en nuestro ADR, disminuye un 3% la incidencia de cáncer colorectal y disminuye la mortalidad en un 5%. Y este es uno de los fuertes de la inteligencia artificial. Porque si vemos acá, esta es una de las máquinas que en inicio se crearon. Miren, en 2019 se creó el GenosScan, que fue la primera imagen que vieron anterior. Yo no sé qué dice aquí, pero lo que quiero ilustrarle, no en serio, lo que quiero ilustrarle es que este fue el primer equipo que no he podido encontrar con precisión cuál fue el primero que se creó. El primero que se aprobó por FDA y por la Comisión Europea fue el GenosScan en 2019. Luego vino el CADAI en 2020. Pero ya los chinos tenían el EndoAngel, que hacía lo mismo. Lo que pasa es que por acá no llega, por el asunto de las guerras comerciales, etc. Y no solo eso, sino que los chinos son los pioneros y los revolucionarios en inteligencia artificial. Si pueden ver, esto es un análisis, un artículo que salió el año pasado en septiembre, donde hace un análisis biométrico comparativo de los artículos publicados en inteligencia artificial y vemos cómo los chinos, que es la primera línea aquí, están publicando más que todo. De hecho, le sigue luego a Estados Unidos un poquito de lejos, y así sucesivamente. Y no solo eso, sino que los artículos sobre inteligencia artificial se han triplicado, se han multiplicado después del 2019. Hoy en día, el artículo menciona que cerca del 25% de los artículos en endoscopia hablan de inteligencia artificial. O sea que la cosa promete, hay mucha gente interesada. Y yo por si acaso, aquí dice Shiru. Shiru en chino es pólipo. Así que hay que ir anotando ahí. Pólipo, Shiru. ¿Bien? Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a darle play a este video, por favor. Sería algo rápido. Esta es el EndoEye. El EndoEye detecta y caracteriza. Pero en inicio lo que quiero mostrar, por favor, darle play, simplemente que en tiempo real, mientras estamos haciendo la endoscopia,
la inteligencia artificial lo que trata es de analizar todos los cuadros de la imagen que tiene, del monitor, y con un recuadro de algo que parece interesante, él lo señala todo el tiempo que estás haciendo la endoscopia. A veces esto puede ser un poco molestoso, a veces cuando me ha tocado trabajar con una de estas plataformas que la llevan para probar, si hay 10 pólipos, 10 cuadros aparecen, entonces uno se desenfoca un poco, pero la idea es simplemente detectar, ver una lesión y él la identifica para que puedas mirar. Este simple algoritmo ha aumentado considerablemente la detección de adenoma. A una persona no experta aumenta el ADR un 50% y a un experto, un endoscopista experto, sí, tipo el maestro Chirino, lo mejora en un 8%, según los metaanálisis y todo lo que se ha publicado hasta ahora. Bien, pero al lado vamos a darle, esto es una plataforma china también, que se llama Enad. Aquí ellos están integrando ahora que aparte de simplemente detectar, puede caracterizar. Pero aquí quiero mencionarle, el algoritmo de manera automática puede identificar en qué parte del intestino está. Si está en ciego, en este caso una endoscopia, si está en duodeno, aquí lo marca, si está en estómago, en antro, y lo va marcando. Porque luego todo eso lo registra y se guarda en una consola, donde está la lesión. De hecho, está haciendo la endoscopia, mira, aquí detecta algo para que te puedas acercar y mirarlo de cerca, una lesión deprimida. Sigues avanzando y otra vez detecta la misma lesión. O sea, de alguna manera, aunque vayas un poquito rápido, esto trata de que desvíe un poco la atención a lo que ella está detectando. Los libros explican que muchas veces, cuando ya hacemos, qué sé yo, 15 procedimientos, empieza a haber un poco de fatiga, y esta parte ayuda muchísimo porque la máquina no se fatiga. Ya viendo tantas imágenes, yo creo que los 2 últimos procedimientos siempre uno anda un poco más rápido que los del inicio. Entonces esto ayuda en la tecnología para poder detectar esos adenomas que quizás se nos pueden pasar. Aquí vamos a ver de manera rápida lo que hace el CADAI, que simplemente detecta, ya detectó el pólipo en inicio, lo vimos bastante rápido, luego cambian uno de los botones a BLI, y cuando pones BLI, pues coloca este filtro y permite caracterizar. La caracterización es bastante básica, simplemente diferencia si es un pólipo hiperplásico de un pólipo neoplásico, en este caso un adenoma. Hasta ahí es que está todo, ¿bien? ¿Qué hay en cápsula? A ver, una cápsula, los que están aquí, bueno, no me dejen mentir, graba 24 horas, más o menos. O sea, sentarse a ver un video de 24 horas no es fácil. Lo mínimo que se recomienda para hacer una lectura adecuada de cápsula es 45 minutos con intervalos de descanso para poder hacer la lectura. Pero bueno, en milisegundos el equipo detecta, la mayoría yo creo que ya tienen cápsula, esto se hace con inteligencia artificial, en milisegundos detecta algunos puntos importantes donde el lector, o sea, el médico, tiene que ir a mirar para validar si es una displasia, si es un sangrado, porque el equipo resume, en más de un 90% ha reducido el tiempo que se requiere para leer una cápsula endoscópica. Sin la inteligencia artificial, sin CAT-I, no fuera posible leer tantas horas porque cualquiera se agota. Bien, entonces este artículo es bastante bueno. Habla sobre las aplicaciones, el futuro de la inteligencia artificial. Y en resumen, a ver, en esófago, la inteligencia artificial puede detectar neoplasia en un 89%. Puede determinar invasión, ya sea SM1, SM2, SM3, con una precisión de un 90%. Barrett, un 90% puede detectarla. Y así seguimos avanzando en estómago. En estómago puede detectar aquellas neoplasias en un 94%, detección de Helicobacter pylori un 79%. El intestino delgado, la cápsula por sí sola puede detectar hasta un 80% de un sangrado de origen oscuro, pero si le agregas IA, como lo anterior, puede detectar hasta el 99% de estas sangrado de origen oscuro. Si vemos enfermedad de Crohn, tumores, por igual, todo por encima de 90. En el colon, la tasa de ADR puede llegar hasta el 36%. Un endoscopista experto, muy bueno, si llega a 28, 30, creo que es demasiado. Con ADR puede llegar hasta el 36%. ¿Bien? Y recordemos que la tasa, una de las objects de calidad en una colonoscopia es el ADR. Debemos tener buen ADR para evitar esa incidencia de cáncer colorectal. Y todas las guías están haciendo énfasis en esta parte. Y así sucesivamente. ¿Ven? Es lo mismo como hace el equipo del trabajo. Simplemente en retirada o entrada él va marcando. Dependiendo del punto que enciendas el equipo, él va a empezar a buscar imágenes de pólipo. Aquí lo que quiero ilustrar es que se compara la detección de adenoma utilizando inteligencia artificial, endoscopia o los sistemas de filtro BLI y LSI. Y ahora mismo la inteligencia artificial es superior un 8% por encima de todos esos sistemas de detección de adenoma. ¿Qué hay en ecoendoscopia y en CEPRE y en ecoendoscopia? A ver, para no mencionar
simplemente quiero mostrar que por encima del 90%, en casi todos los casos, la inteligencia artificial puede detectar lesiones benignas de malignas, tanto en endoscopia como en CEPRE. Aquí hablamos cómo detecta, igual por encima del 90%, puede diferenciar una lesión quística de una lesión sólida, puede identificar incluso dónde está el páncreas, dónde está la aorta. O sea, es una ayuda bastante. Entonces, la pregunta quedaría: ¿en qué punto sería importante introducir esta tecnología en nuevos endoscopistas que están en formación? Y esa es la piedra que ahora se está mirando, porque si se acomodaría un nuevo endoscopista a esta tecnología, o realmente potenciaría las cualidades que debería tener. Y bueno, los chinos están estudiando esta parte, hay artículos que lo han mencionado, que no viene el caso. A ver, aplicaciones, ya la mencionamos todas. Quiero resaltar, y como le había comentado, que hay muchos algoritmos que están trabajando en estas métricas de calidad y de educación. El propio sistema de algoritmos de IA lo intentará o realiza control de procedimiento, mirará punto ciego, va a comparar el tiempo de entrada y de salida de la colonoscopia, la parte administrativa va a guardar las fotos de manera más específica en qué parte del colon estaban, la tasa de detección de adenomas de manera automática lo va a detectar. Bien, entonces, en esencia, todo lo que mencioné anterior, recordemos esto: CAT-I, que es de detección, en colon puede ocurrir todo eso, detecta pólipos, neoplasia de Barrett, sangrado. El de diagnóstico puede diagnosticar pólipos, si son adenomatosos o hiperplásicos, y la combinación de ambos, que es el guay que está ahora, puede también detectar cáncer de escamoso de esófago y el adenocarcinoma, y puede predecir qué tanta invasión a nivel de su mucosa está. Recordemos que si tiene un SM3 ya no califica para un procedimiento endoscópico terapéutico. Bien, eso es importante conocerlo. Entonces, ¿qué tenemos de inteligencia generativa? Recordemos que estamos ya en 2010, 2017 para atrás. ChatGPT no se ha integrado. Los artículos que aparecen lo que intentan es más o menos ver si ChatGPT, o en este caso la competencia china, que se llama DeepSeek, da información coherente. Eso es un artículo publicado reciente donde habla sobre la viabilidad, por ejemplo, de ChatGPT, que fue publicado en SBI, sobre ChatGPT, si da orientaciones fiables sobre colonoscopia a pacientes de manera más clara. Y sí se determinó que puede, según los criterios de la AS, las recomendaciones fueron con una precisión bastante alta. Igual este otro artículo, incluso el ChatGPT mostró una superación, supera a los endoscopistas para determinar recomendación y vigilancia en cuanto a la reevaluación post-colonoscopia. O sea que generó una recomendación de seguimiento exitosa en más del 99%, porque ChatGPT simplemente agarra lo último que se ha publicado y da recomendación en base a eso, no se va a olvidar nunca de nada. Sin embargo, tendrás que estar leyendo mucho para dar mucha conceptualización muy específica y certera. Entonces, hasta aquí llegó nuestra nave del futuro. Aquí ya aterrizamos ahora en nuestra unidad de endoscopia. Tenemos ultrasonido, tenemos CEPRE, tenemos de todo un poco, ¿verdad? Pero ya no estamos solos. De aquí en adelante tenemos algoritmos que van aprendiendo, detectan, incluso sugieren terapéutica. Y no vayamos más lejos. Pronto actuarían. Yo fui un poquito atrevido con esta diapositiva porque esto se llama Endomaster, es una endoscopia realizada por un robot, pero hay un operador detrás, hay un médico que está haciendo una disección de una lesión en colon. Perfecto, hasta ahí todo bien. Esto es totalmente diferente. Entonces, ¿puedes darle a play por favor al video? Que no sé cómo. Espera. Ok. Entonces, esto que está aquí, yo me atrevo a decir que en algunos años, 5 o 10 años, tendremos que actualizar o esta conferencia o hablar sobre endoscopía inteligente de segunda generación. Así como la endoscopía inició con una simple idea de querer detectar a nivel interno del cuerpo lesiones, con el tiempo fue evolucionando, se han integrado intervenciones avanzadas, podemos hacer disecciones, mucosectomía, podemos hacer incluso lo que lo hacen, obviamente, cirugía endoscópica a través de orificios naturales, que es el famoso NOTES. O sea, todo eso se ha venido agregando al endoscopio convencional que empezó con una simple idea de simple visualizar y ya está. Pero hoy no solo, ya no estamos solos, sino que la inteligencia artificial permite detectar, caracterizar e incluso sugerir. ¿Qué pasa? Todos estos movimientos que está haciendo el endoscopista detrás de la máquina genera muchos datos. Tantos datos, pero todo se traduce, o sea, todo se pudiera guardar en una consola. Y la inteligencia artificial actual, que sería en este caso ChatGPT regenerativa, puede analizar esa Big Data, que es como se le conoce a la inteligencia actual, la inteligencia de Big Data.
y pronto ella de manera autónoma pudiera intentar hacer esto. Esto lo estoy poniendo yo de manera osada, porque honestamente, según todos los datos que estuve recogiendo, al final, si todo esto se traduce a una consola, lo hará la máquina. Bien, ya vuelan aviones, o sea, hay inteligencia artificial que despega y aterriza aviones. Entonces, pronto hablaremos sobre disección endoscópica autónoma por inteligencia regenerativa. En conclusiones, la IA en endoscopia no reemplazará al especialista. Yo creo que lo potencia. Lo que sí es que va a cambiar exponencialmente las nuevas herramientas, las nuevas técnicas que necesitan los endoscopistas nuevos para poder ejercer. Los procedimientos endoscópicos inteligentes ya están en marcha. La formación, validación y regulación serán clave para su adopción, para una adopción responsable. Y finalmente, la IA permitirá una mejor estandarización de la calidad del procedimiento endoscópico, que está un poco segregado hoy en día. Muchas gracias.